Vamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, a meditar en la palabra de Dios. En un tema, hermano, que he meditado no solamente el día de hoy, desde días pasados. Hubo una inquietud ahí que me hizo pensar en este tema, que a veces la amistad o la acepción de personas que tenemos entre los hermanos está disfrazada de amistad. No sé si comprendamos esto, pero a medida que veamos este tema vamos a comprender por qué. Esa fue la observación que me hizo un hermano, que a veces la acepción de personas está disfrazada de amistad. Y hay hermanos que dicen, ¿verdad? Este hermano es mi amigo y pues nomás se la quieren llevar con él, solamente visitas para con él o visitas para con X hermanos. ¿No será más bien, hermano, que estamos haciendo acepción de personas? Porque nuestra amistad, hermano, escudriñando la palabra de Dios, vemos que debe de ser para todos los hermanos. Nuestra amistad, hermano, no debe de ser selectiva. Sí, selectiva, me refiero a que solamente seleccionemos algunos y nada más. No, nuestra amistad no debe de ser selectiva, sino que debe de ser para todos los hermanos. Y vamos a partir de Proverbios 17. La versión antigua dice, para la angustia es nacido. En el texto, hermano, vemos que exalta más la relación de hermanos que la de amigos. Sí, vemos que el texto nos dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano para la angustia. O sea, ese amigo tiene esa cercanía como de un hermano. Es decir, que un hermano todavía es más cercano o debe de ser más cercano y aún más si con nuestros hermanos somos amigos. ¿Cómo es esto? Pues vemos en el ejemplo mismo del Señor Jesús, ahí en Juan capítulo 15. Vamos al Evangelio según Juan capítulo 15, donde el Señor nos llama amigos, no de manera selectiva, sino a todos los que hacemos su voluntad. Porque también hay que aclarar eso, ¿verdad? Son amigos aquellos que agradan a Dios, que hacen la voluntad de Dios. Estamos ahí, hermanos, en Juan 15, versículo 13 y 14. Dice en el nombre del Señor Jesús, nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál este? Que ponga alguno su vida por sus amigos. En el ejemplo del Señor Jesús, hermano, Él no puso su vida de manera selectiva, sino que, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está, que el Señor dice, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? El versículo 14 nos lo aclara. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Todos y cada uno de los que hacen la voluntad de Dios, venimos a ser amigos del Señor. Si nosotros hacemos lo que Él nos manda, entramos en amistad con Dios. En el Antiguo Testamento, sí, el Señor eligió a ciertos hombres como fue Abraham, al cual dijo, Abraham mi amigo.
Pero en la gracia muchas cosas exceden lo que fue en la ley. La santidad excede en lo que fue en la ley. Y damos algunos ejemplos. En la ley estaba escrito: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y en la gracia, ¿qué dijo el Señor? Aún a vuestros enemigos hay que amar. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En la ley estaba escrito: no adulterarás. Mas en la gracia, en el nuevo pacto, nos dice el Señor: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, de cierto digo que ya adulteró. Y la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, hermano, nos dice que si el ministerio, solamente cito lo que dice ahí, si el ministerio de la ley fue con gloria, pues mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Es más glorioso. Entonces, hermano, en este sentido, también ahora en la gracia el Señor nos llama amigos a todos y cada uno de nosotros que venimos a hacer su voluntad. Ahí lo está diciendo el Señor: vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando. Todos, sin acepción, el Señor, si nosotros hacemos su voluntad, Él nos llama amigos. Él nos brinda amigos, nos brinda su amistad. Y no lo hace de manera selectiva. ¿Verdad que no, hermanos? Cuando alguno está enfermo, ¿verdad que ahí está la amistad, nuestro amigo, nuestro Señor Jesús? Cuando estamos pasando por alguna necesidad, ¿verdad que tenemos a nuestro Señor Jesús como nuestro consolador, que siempre está con nosotros? Y de Él no podemos tener reproche y decir: no, pues es que el Señor Jesús nomás atiende a ciertos hermanos, y yo cuando le llamo no me atiende. No, claro que no, hermano. Nunca podemos decir eso del Señor. Él siempre nos atiende a todos por igual, como amigos. Y en ese mismo sentido, hermano, ¿no le parece que nuestra amistad hacia los hermanos debe de ser sin distinción de personas? No debe de ser selectiva, sino que debemos de buscar la amistad para con todos nuestros hermanos que han sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pues mire lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, dice ahí el versículo, vamos a leer del 8 al 11. Y finalmente, o sea, como en conclusión, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. Y todos, hermano, cuando dice el texto, sed todos, también dice al final, sed todos, ¿qué? Amigables, todos, no de manera selectiva, sino que todos, hermanos, seamos amigables para con todos. Que el hermano, la hermana, todos, no importando si es blanco, moreno, rico, pobre, si somos lavados en la sangre de Jesucristo y hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Bueno, pues a todos nos dice el Señor por su palabra en este versículo: sed todos amigables, sed todos amigos. Eso es lo que quiere decir. ¿Quiénes? Los hermanos. Sed todos amigos. Versículo 9 sigue diciendo: no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados
para que poseáis bendición en herencia. Gloria a Dios, dice el 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala. Debemos de buscar estar en amistad con todos nuestros hermanos. Dice Mateo capítulo 5, cierto, pueden surgir diferencias entre nosotros los hermanos, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer lo que dice esta escritura. Mateo 5, versículos 23 y 24. ¿Lo tenemos? Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero, ¿en qué? Ve y reconcíliate. La versión antigua dice, vuelve primero en amistad con tu hermano. Primero vuelve a ser amigo de tu hermano. Ahí nos damos cuenta, hermano, que todos debemos de ser amigos. Vuelve en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Quien quiera que sea tu hermano, si hay una diferencia, vuelve en amistad con tu hermano. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Porque en el Señor, hermano, no hay acepción de personas. Y nosotros debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Segundo libro de Crónicas 19, leo el versículo 6 y 7. Gloria a Dios. Segundo libro de Crónicas, diecinueve, 7. Capítulo 19, ¿lo tenemos? Versículos 6 y 7. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar del Señor, el cual está con vosotros en el negocio del juicio. Sea pues con vosotros el temor del Señor. Guardad y haced, porque en el Señor nuestro Dios no hay iniquidad, ni qué más hay en el Señor, hermano, ni acepción de personas, ni recibir cohecho. Bueno, este consejo o este mandamiento, más que consejo, se los dio el Señor a los jueces de Israel y les dice, miren, fíjense bien en lo que hacen, porque en el Señor no hay acepción de personas. Vamos al libro de Job, capítulo 34. Job, capítulo 34. Versículo 17 al 19. Amén. Estas fueron palabras de Eliú, hermano, un joven, sí, porque él mismo así se dice que era. Él dijo, yo soy menor de días y vosotros viejos, le dijo a los amigos de Job. Él era un joven y habló con sabiduría de parte de Dios y dice esto, ¿enseñorease o enseñorease el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Hace de decir al rey perverso y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes? O sea, aunque sean principales, aunque sea una persona importante,
hablando de Dios, dice que no hace acepción de personas, de príncipes, ni el rico es de él más respetado que el pobre, porque todos, así como el rico como el pobre, todos son obra ¿de qué? De sus manos. Él no hace acepción de personas porque todos son obra de sus manos. Hechos capítulo 10, hermano. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 10, versículo 34. Leemos ahí, hermano, el 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. Dios no hace acepción de personas. Cualquier nación, cualquier pueblo que le teme y obra justicia, de él se agrada. Bendito el nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 2. Vamos a la carta a los Romanos capítulo 2, versículo 10 y 11. ¿Lo tenemos? Estamos ahí, Romanos 2, versículo 10 y 11. Las cartas de los apóstoles, Romanos 2, 10 y 11. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Sabemos que ahora en el Señor, hermano, no hay acepción de personas de que porque sea de descendencia judía del pueblo de Israel, sí, ellos tienen parte importante en el plan de Dios y en la profecía, pero no para que Dios haga acepción de personas. ¿Y por qué cita al judío primeramente? Bueno, porque en el versículo anterior también lo cita cuando habla de tribulación y angustia. Vamos a leer desde el 9. Tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, sin distinción. Al judío primeramente y también al griego. ¿Qué cosa es para el judío primeramente? Tribulación y angustia si es que obran lo malo. Mas gloria, honra y paz a cualquiera que obra el bien sin distinción. Al judío primeramente y también al griego. Y ahí declara o aclara, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Efesios capítulo 6, carta a los Efesios capítulo 6, versículo 9. Bendito el nombre del Señor Jesús. Otra vez estamos en las cartas de los apóstoles. Efesios 6, santo es el Señor Jesús. Versículo 7 al 9. ¿Lo tenemos? Sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Cuando servimos a los hermanos, estemos conscientes de que estamos sirviendo a quién, hermano, al Señor. Y aun si servimos a nuestros amos, también es como al Señor. Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, o sea, el Señor de ustedes, está en los cielos y que no hay acepción de personas con Él. No hay acepción de personas con nuestro Dios. Colosenses capítulo 3,
Allí enseguida al de la carta a los Efesios está Filipenses, y luego Colosenses, capítulo 3, versículo 23 al 25. Amén. Y todo lo que hagáis, hacedlo como, hermano, de corazón. La versión antigua dice, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. 25. Mas al que hace injuria, recibirá la injuria que hiciere, que no hay acepción de personas. Otra vez, delante de Dios, hermano, no hay acepción de personas. Primera de Pedro, capítulo 1, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo, voy a leer el 16 y el 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera de Pedro 1, 16 y 17. Porque escrito está, sed santos como yo soy santo. ¿Verdad que nos debemos de parecer a nuestro Dios, hermano? Si Él es santo, Él dice, sed santos. Si Él no hace acepción de personas, ¿estará bien que nosotros hagamos acepción de personas? No. Debemos de parecernos a Él. Y dice el 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conversad o conducíos, habla de conducirse, conducíos en temor todo el tiempo, o tener una conducta en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Alabamos al Señor Jesucristo. Aquel que sin acepción de personas juzga, sed santos como Él también es santo. Gloria a Dios. Eso es en cuanto a Dios, y claro que nosotros debemos de imitar a nuestro Dios, como dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Volvamos ahí a Job capítulo 13. Libro de Job, capítulo 13, versículo 6 al 10. Amén. Dice ahí en el nombre del Señor Jesucristo, oíd ahora mi razonamiento. Estas son palabras de Job, hermano. Y sobre todo, pues son palabras inspiradas de Dios. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Habéis de hablar iniquidad por Dios? ¿Habéis de hablar por él engaño? ¿Habéis de hacer acepción de persona? ¿Habéis de pleitear vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará. Él os reprenderá. Es un sinónimo de reprochar. Él os reprenderá de seguro. ¿Sí qué, hermano? Si solapadamente hacéis acepción de personas. O sea, con toda la intención y propósito, si hacemos acepción de personas, el Señor, hermano, nos lo va a reprochar. El Señor nos va a reprender por eso. Bendito el nombre de Jesucristo. Capítulo 32 de ahí mismo de Job. Estamos en el libro de Job. Vamos al 32. Versículo, voy a leer el 6 para confirmar quién es el que habla estas palabras. 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios.
6 al 8. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy menor de días en relación a los amigos de Job, pues era un joven. Y vosotros viejos, he tenido por tanto miedo y temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente, algo que es cierto, espíritu hay en el hombre e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Y entre lo que dice Eliú, nos pasamos a lo que dice el versículo 20 y 21. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora, ¿qué cosa? Acepción de personas, ni usaré con hombre de lisonjeros títulos. No usaré con hombre de lisonjeros títulos. Hemos dicho en una ocasión que cuando se nos habló lo que el Señor Jesús nos enseñó allá en Mateo 23, ¿se acuerda? Que dijo, no queráis ser llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No uséis de lisonjeros títulos. Y dice en esta sabiduría que Dios le dio a Eliú, no haré ahora acepción de personas. Porque si hacemos acepción de personas, eso es muy serio, hermano. Dice ahí la escritura que leímos también en el capítulo 13, el Señor nos reprochará si hacemos acepción de personas. Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 21. ¿Lo tenemos? Proverbios, enseguida de los Salmos. ¿Ya lo tienen? 28, 21. Tener acepción de personas, ¿qué dice Dios, hermano? No es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. No es bueno. Es lo que dice Dios. Tener acepción de personas no es bueno. El decir, el ser selectivo, este sí y este no. Este sí lo invito, aquel no. Este sí me cae bien y este no. No, tener acepción de personas no es bueno. Gloria al Señor Jesucristo. Mira lo que dice, antes de alejarnos de Proverbios, vamos al 11, capítulo 11 de Proverbios. Versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? El que carece de entendimiento, ¿qué hace? Menosprecia a su prójimo. Ya hemos dicho, hermano, y lo volvemos a aclarar, menospreciar no es tanto maldecir a alguien o decirle groserías, no. Menospreciar es tenerlo en menos valor, en menos precio. Eso es una palabra compuesta que quiere decir menos valor, menos precio. Y el texto nos dice que el que tiene en menos valor a su prójimo, a su hermano, carece de entendimiento, mas el hombre prudente calla. Carece de entendimiento el que menosprecia a su prójimo. A este aprecia y a aquel menosprecia. A este aprecia quizás porque le puede pagar un favor, quizás porque lo invita a comer, quizás porque lo ayuda, pero al otro menosprecia.
Eso es carecer de entendimiento. Carece de entendimiento el que menosprecia a su prójimo. 14, de ahí mismo de Proverbios, capítulo 14, versículo 21. Aquí nos lo aclara todavía más allá, todavía nos dice más de lo que es menospreciar al prójimo. No solamente se carece de entendimiento, sino que dice aquí, peca el que menosprecia a su prójimo. Entonces, tener en menos estima, en menos valor a un hermano, a una hermana, ¿qué es, hermano, eso? Eso es algo insignificante, no tiene que ver. No, hermano, es algo serio. Dice aquí el texto que es pecado. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Por qué referirá a los pobres? Bueno, es que normalmente alguien que es pobre pues puede llegar a ser menospreciado porque no tiene. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice, hermano, también Proverbios 22, hablando de lo que dice este texto, el que tiene misericordia del pobre. Mire lo que dice Proverbios 22, versículo 16. Dice, el que oprime al pobre para aumentarse él, y que da al rico. Por una parte oprime al pobre para aumentarse él. Y por otra parte, hermano, le da al rico. Ciertamente será pobre. Vendrá a pobreza, porque en lugar de darle al necesitado, en lugar de darle al pobre, le da al rico. Qué mal está eso, hermano. La Biblia dice que no está bien, está mal eso. Bendito el nombre de Jesucristo. Vemos, hermano, allá en el Salmo, bueno, antes de irnos a los Salmos, vamos ahí mismo en Proverbios, al 17, capítulo 17 de Proverbios, versículo 15. ¿Lo tenemos? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos a dos son abominación al Señor. ¿Quién es el impío, hermano? ¿Se acuerda que hemos visto en la palabra de Dios que hay tres tipos de personas? Los pecadores, los que viven practicando el pecado sin ningún freno, ese es su vivir. Los impíos, que son llamados en la Biblia tibios, que son llamados en la Biblia como negligentes, que están aún en la congregación, hermano. También cargan una Biblia, pero no hacen la voluntad de Dios, son tibios. Entonces, el texto dice que el que justifica al impío, quizás porque tiene dinero, quizás porque le cae bien y lo justifica. Pues mi hermano, mi hermana no se paran los cultos o pocas veces viene, pero es que es un hermano muy ocupado, compréndanlo, hermano, compréndanlo. Tiene muchos hijos que mantener y por eso a veces no puede. O X, estoy solamente poniendo un ejemplo, ¿verdad? El que justifica al impío, pero más bien lo hace porque hace acepción de persona,
porque es selectivo con tal o cual persona, quizás porque ese impío tiene dinero, porque le hace favores, pues el que justifica al impío y condena al justo, ambos, a dos son abominación al Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. 14 de ahí mismo de Proverbios. Vea lo que dice el versículo 20. El pobre es odioso aún a su amigo. Santo Señor Jesús. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman. ¿A quién? Al rico. Claro, pues le da, le hace favores, le ayuda, o a lo mejor pretende obtener algún favor del rico. Muchos son los que aman al rico. Pero ¿será eso bueno, hermano? No, eso es hacer acepción de personas. Qué tristeza que el pobre es odioso aún a su amigo. Nosotros, hermano, debemos de imitar a Dios. Deuteronomio capítulo 16, vamos al libro de Deuteronomio. Al imitar a Dios, Él dice, sed santos como yo vuestro Dios soy santo. Y si en Dios no hay acepción de personas, es algo que también debemos de imitar de Dios, el no hacer acepción de personas. Deuteronomio 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo, vamos a leer el 18 y el 19. Jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas, ¿qué cosa? No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. No tuerzas el derecho, ni hagas acepción de personas. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos ahí al Salmo 15. Salmo 15, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Salmos casi a la mitad de la Biblia, o más bien a la mitad de la Biblia, está Salmos, capítulo 15, 1 al 4. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es una pregunta. ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El que no detrae o el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge aprobio alguno. Aquel a cuyos ojos o en cuyos ojos es menospreciado, ¿quién? El vil. Si a alguien, hermano, le debemos de dar menosprecio, si a alguien debemos de menospreciar, es al vil, es al malvado. No importa si tiene dinero, no importa si nos puede o pensamos que nos puede hacer un favor. Si a alguien, hermano, debemos de menospreciar, es al vil, es al malvado. Y esta es una característica que deben de tener, hermano, los que han de habitar en su tabernáculo, los que han de habitar o de residir en su monte santo. Esta es una característica que deben de tener.
en sus ojos menospreciar al vil, al malvado, mas honra a los que temen al Señor. Ahí está, a los que temen al Señor, sus hermanos, sus hermanas, a ellos hay que honrarlos, sin distinción. Mas honra a los que temen al Señor y habiendo jurado en daño suyo, no por eso se muda. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a Malaquías, hermanos. Libro del profeta Malaquías, capítulo 2. El último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Capítulo 2. ¿Lo tenemos? Vamos a leer ahí primeramente el versículo 7. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría y de su boca buscarán la ley. Porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por tanto, yo también os torné viles y bajos a todo el pueblo, según que vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley tenéis, ¿qué cosa? Acepción de personas. Tenéis acepción de personas. Y les dice en una pregunta retórica, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Entre nosotros como hermanos, como congregación, hermano, como los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ¿no tenemos un mismo Padre? ¿O será que aquel no tiene el mismo Padre que nosotros? No, por supuesto que no. Todos tenemos un mismo Padre. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Claro. Hemos dicho que una pregunta retórica sirve para afirmar algo, no para ponerlo en duda. Como diciendo, ¿acaso no nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano? ¿Por qué los hemos de menospreciar a nuestro hermano? ¿Por qué lo hemos de tener en menos? ¿Por qué le hemos de dar menos valor? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? Y esto lo dice pues a manera, ¿verdad?, de reprensión. ¿Por qué hemos de menospreciar cada uno a su hermano? Eso es, hermano, tener acepción de personas, lo cual Dios no justifica, lo cual Dios no ve bien, porque todos, hermano, todos tenemos un mismo Padre, nos ha criado un mismo Dios. Él es nuestro Creador y más aún, Él es nuestro Padre. Alabamos al Señor Jesucristo. Vamos, hermano, ahora al Nuevo Testamento. Santiago capítulo 2. Libro de Jacobo. Santo es el Señor Jesús, capítulo 2, o conocido como Santiago. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer del versículo 1 al 6 primeramente. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso, ¿en qué? En acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuvieres respeto al que trae la vestidura preciosa y le dijeres, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí debajo de mi estrado,
¿No juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? Hermanos míos amados, oíd. ¿Estamos oyendo, hermanos? ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe? Aclarando, no cualquier pobre, los pobres ricos en fe. Dios los ha elegido como herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Cabe la aclaración, hermano, de los hermanos, aunque pobres en lo material, pero ricos en fe, porque hay quien sea pobre en lo material y no sea rico en fe, sino que en la fe también sea escaso, sea miserable, sea en ese sentido un hombre soberbio, un hombre altivo. Recuerdo el ejemplo, ¿verdad?, de aquella experiencia que tuvo un hermano, ¿verdad?, que andaban en chozas allá en la sierra predicando, tocando o llamando, ¿verdad?, a las personas que vivían en esa choza, y de una de esas chozas salió un hombre con su machete y los corrió a los hermanos. Se me largan de aquí. Aquí yo no quiero escuchar su evangelio. Sí era pobre, pero también era miserable en cuanto a lo espiritual. Era una persona vil, soberbia. Por eso cabe la aclaración que aquí dice, ricos en fe, aunque pobres, Dios ha elegido a los pobres de este mundo, pero ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Versículo 6, mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Seguimos leyendo hasta el 9. Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Te acuerdas quién es nuestro prójimo, hermano? De aquel hermano que fue asaltado por ladrones en el camino y que pasó por ahí un sacerdote y pasó de largo. Pasó un levita y pasó de largo. Pero pasó un samaritano que supuestamente no se llevaban con los judíos y él tuvo misericordia. Lo levantó, vendó sus heridas, les untó aceite y lo llevó al mesón. Como estaba muy herido, habiéndolo puesto en su cabalgadura, lo llevó al mesón y dijo, cuídenmelo, y lo que demás gastares, yo te lo pagaré. Y el Señor le preguntó a aquel fariseo, ¿de quién de ellos crees que es el prójimo de aquel hombre que fue asaltado? El sacerdote, refiriéndose a los que pasaron, el sacerdote, el levita o el samaritano. ¿Y qué dijo aquel hombre? El maestro de la ley, el fariseo. Pienso que aquel que tuvo misericordia de él. Rectamente has juzgado, le dijo. Has juzgado bien, ese es el prójimo. Sepamos, hermano, valorar a nuestro prójimo. Gloria a Dios. Dice el versículo 9, mas si hacéis acepción de personas, ¿cometemos qué cosa? Cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Si hacemos acepción de personas, es pecado, hermano. Somos reconvenidos como transgresores o como pecadores. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermano, esto es serio, es grave, es pecado. Vamos a Mateo capítulo 5, Evangelio según Mateo capítulo 5, el primer libro del Nuevo Testamento.
Amén. Mateo 5, versículo 43 en adelante. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso en la ley, hermano. Pero el Señor ahora dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, los del mundo, los publicanos eran los cobradores de impuestos, personas, hermano, muy malvadas, muy codiciosas y avariciosas. Claro, hubo entre los publicanos quien se arrepintió, como fue Mateo, como fue Zaqueo, pero aquellos que vivían en aquel oficio, se dice que aún no solamente cobraban los impuestos, sino que extorsionaban. Bien, entonces el Señor dice, si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No le parece que estaríamos haciendo acepción de personas? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47. Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Ahí está a quien debemos de imitar, hermano. Al que no hace acepción de personas, nuestro Dios. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Alabamos al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, no debemos ser selectivos y justificarnos en decir, es que este es mi amigo, es que esta es mi amiga. Por eso nos la llevamos siempre juntos. ¿Así? Pues es que amigos debemos de ser con todos. Ya lo leímos, ¿cierto? Sed con todos amigables, que todos sean amigos nuestros. Porque si somos selectivos, si hacemos distinción en aquel hermano que nos hizo un favor, que en un momento dado nos prestó dinero y que lo atendemos muy bien porque, ay, cómo me ayudó cuando me prestó dinero. ¿Y qué de aquel hermano que tal vez también hubiera querido hacerlo, prestarle, ayudarle en su momento de aflicción, pero tal vez no tenía? ¿Le quita eso mérito, hermano? No, el Señor va a juzgar las intenciones. O aún más, ¿qué tal si aquel hermano ni siquiera sabía? Hubiera podido hacer algo, tal vez, pero no sabía. Le quita mérito a los demás porque no le haya prestado dinero o porque no le haya hecho un favor. No debiera. Debemos, hermano, de ser amigos con todos y para con todos. No porque tú me hospedas, yo te hospedo. Haz de Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando voy a diferentes lugares, excepto cuando vamos a Guadalajara, pues llegamos con nuestros hijos, ¿verdad? A la vez, bueno, cuando vamos a otros lugares, Zacatecas, Puebla, pues estamos disponibles a donde los hermanos nos quieran hospedar. A veces nos ha tocado suelo
Estoy hablando del historial que hemos tenido. A veces hasta suelo sin piso, hermano. Tierra nos ha tocado. Y eso en Zacatecas, donde es muy frío, imagínense. Nos ha tocado catre. ¿Conocen los catres? Nos ha tocado hamaca. Nos ha tocado también colchón, hermanos. Paz de Cristo, gloria a Dios por ello. Nos ha tocado también, hermano, en hotel. Gloria a Dios. Platicado que un joven propuso hospedar a hermanos y yo fui entre los que me mandaron con el joven. Todavía no estaba casado, yo creo que fue por eso. Me mandaron con el joven, a mí y al hermano Juan y a otro hermano. Nos hospedó en el mejor hotel de ahí de Tamazula, uno que está en un cerrito. Gloria a Dios. Bien habido de lo bueno, hermano. Pero ¿qué dice la Biblia? En el día del bien, goza del bien. En el día del mal, considera. Tanto es el Señor Jesús. No busquemos, hermano, aquel que me pueda dar, porque ¿qué recompensa tendremos de parte de Dios? No busquemos en aquel que me pueda hospedar bien, porque ¿qué recompensa tendremos de parte de Dios? Donde nos pongan, está bien. Gloria a Dios. Ah, no, yo me quiero ir con la hermana rica. Ella tiene unas buenas camas, king size. Gloria a Dios. No, paz de Cristo. Me toca con un hermano, el más pobrecito, pues ahí, hermano, hay que dar gloria a Dios. Amén. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Tanto es el Señor Jesús. Por último, hermano, vamos allá a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Lo tenemos? Versículo 6 al 9. Mas acerca de la caridad o del amor fraternal, ¿qué es fraternal? Amor de hermanos. No habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Empero os rogamos, hermanos, que abundéis más. A ver, me pasé hasta el 10, más bien es desde el 6, hermanos. Retrocedo, 4, 6. ¿Estamos ahí? Que ninguno oprima ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios. ¿Cómo está esto, hermano? ¿Sí? ¿Acaso el Señor no dirá, por cuanto tuve hambre y me disteis de comer? ¿Tuve sed y me disteis de beber? ¿Fui huésped y me hospedasteis? ¿Enfermo o en la cárcel y me visitasteis? Y los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o que necesitabas hospedaje? ¿Qué dirá el Señor? Por cuanto a mí lo hicisteis. Fíjese bien lo que dirá el Señor. A mí lo hicisteis, al Señor. Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Ahí está. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, y los llama hermanos, mis hermanos, a mí lo hicisteis. Es lo que le hacemos al hermano, o lo que hacemos por el hermano, es como si lo hiciéramos al Señor, hermano. Recuerde que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Qué dice Hebreos 13:1? Amad la fraternidad.
Y no os olvidéis de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombres, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Mas acerca del amor fraternal no habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros.